Es un placer para mí, como decía recién el pastor William, estar con ustedes nuevamente. Es un gozo realmente. Y bueno, aquí estamos para hacer el negocio del Señor. Para eso estamos. Para eso el Señor nos ha educado, nos ha enseñado, nos ha preparado para compartir la palabra. Como cantábamos al principio, la palabra que dio mi hermano Jonathan, es la palabra la que nos edifica. No el concepto humano, es la palabra de Dios. Por eso este libro, que mucha gente le tiene miedo porque la tapa es negra, pero es la palabra de Dios. En el principio dice, era el verbo, la palabra, el logo, hizo hombre, habitó entre nosotros, y su nombre es Jesús Cristo. Y a eso es lo que me dedico, a predicar la palabra del Señor. Lo demás, que no tenga que ver con esto y con la palabra de Dios, yo lo dejo fuera. Pero bueno, vamos a hablar de la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por estas hermosas alabanzas que hemos cantado. Te damos gracias, Señor, por la palabra que se ha hablado. Te damos gracias, Señor, por los niños, por la abundancia que tú estás produciendo en cada uno de nosotros para poder ofrendar, Señor, en tu iglesia, para que tu ministerio continúe alrededor del mundo o llevando tu palabra, Señor, a aquellos que aún no te conocen. Te damos gracias, Padre, porque hoy día tú nos vas a volver a hablar de ti y queremos, Señor, que tu palabra nos guíe, nos enseñe, nos fortalezca, Señor, nos haga fuerte en lo que tú quieres para cada uno de tus santos. Señor, oramos en el nombre precioso de Jesús. Bendice esta congregación, bendice a cada uno de los oyentes, bendice a los que vienen, a los que no están también, como decía el pastor en delante, Señor, pero que sea tu gracia, que seas tú el que nos hable a nuestro corazón y que esta semilla que va a caer en tierra fértil, Señor, dé fruto a 1,000 por uno. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra gracia? La cantamos recién, hemos hablado de ella un montón de veces. ¿Qué es la gracia de Dios? Y se me ha preguntado en diferentes oportunidades, no solamente los que conocen a Dios, como también aquellas personas que no conocen a Dios, que han escuchado algo. Y me han preguntado, me dicen, ¿qué significa gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La Biblia está llena desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis, el último versículo. Está la gracia de Dios. Hay varias cosas que significa la gracia de Dios en la vida cristiana. Así que eso voy a hablar hoy día. Como decía mi hermana en delante cuando le pasé los versículos, me dijo, uy, son poquitos. Normalmente yo hablo de la Biblia, no le pongo mucho de mí porque yo no salvo a nadie. Es el Señor el que salva y su palabra. Amén. Entonces, vamos a hablar sobre la gracia de Dios, ya que de la única manera de poder conocer la gracia de Dios es por medio de la palabra. No hay otro conducto, no hay otra forma. No, Dios no ha creado otra fórmula o ha puesto un experto para que nos enseñe qué significa la palabra gracia. Está aquí, porque es la palabra de Dios. La palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa amor, favor, bendición, bondad, misericordia, justicia. Ese es el significado que le da la palabra de Dios. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento, bueno, ya lo leí. Y la gracia es que Dios nos escoge. Dios es el que nos elige. No es que nosotros vayamos a Dios. Dios nos llamó antes, dice, de la creación del mundo, o Él nos llama cuando estamos viviendo en este mundo. Y para eso crea a los santos, que son los de la iglesia, para llevar el mensaje de salvación a aquellos que están vendados, están sordos y no tienen voz, porque están viviendo en las tinieblas, están en la oscuridad.
Entonces su palabra, su gracia, su amor nos trae y nos pone gente, como hablaba recién el pastor sobre ese tema de los evangelistas que salen alrededor del mundo a predicar ¿qué? La palabra, la salvación. Y cuando uno la escucha, el Señor nos llama. Yo llegué al Señor, bueno, por un llamado de Dios. Mi señora ya era cristiana, pero yo no quería nada con la iglesia porque para mí era terrible vivir en el mundo y tener una persona al lado que era cristiana. Me encontraba todo malo. Y yo le decía, no, si no es malo. Sí, me decía Daniel, ten cuidado. Pero el tema en sí es de que cuando el Señor no habla a su corazón, muchas veces la gente escucha y como dije anteriormente, la semilla cae en tierra buena, en tierra seca, en tierra árida y muchas palabras también se las comen las aves, dice la palabra. Entonces, el Señor prepara nuestras vidas, ¿para qué? Para que esa palabra cuando venga, dé fruto a 100%. La gracia, hermano, comenzó en el jardín del Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Él podría haber tomado a Adán y a Eva y a él los eliminado, pero su amor por la creación, por su creación, a él cuando creó al hombre, bueno, cuando creó todas las cosas, primero vio que era bueno y luego la bendijo. Cuando Dios creó al hombre, vio que era bueno y luego lo bendijo. Y luego lo mismo con la mujer. Lamentablemente el hombre desobedeció y cayó justamente en pecado. Y porque Dios no actúa en pecado. Cuando el hombre cae, automáticamente es separado de la gracia de Dios. Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos meter en el ojo. Hay un dicho que dice, uy, les metió el dedo. Es una expresión latina, o sea, es chilena al menos. Entonces, te engañó. No, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Por más que tratemos, no, pero es que Dios me va a dejar pasar esta. Dios no puede ser burlado. Dios, yo digo, odia, pero la palabra dice Dios aborrece el pecado. Porque por causa del pecado, Él sufrió el dolor de su Hijo en la cruz. No se olviden que el Señor Jesucristo dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Cristo estaba cargando el pecado del mundo. ¿Y qué dice Jesucristo? Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Con tanto dolor, con tanta cosa, y es porque Dios es justo. Su justicia lo hizo apartar los ojos de su Hijo. Y ese dolor, Dios se lo tuvo que, nosotros decimos, se lo tuvo que mamar, dicen los argentinos, pero en el aspecto de que Dios tuvo que aceptarlo por su justicia. Y el hombre, bueno, y este patrón de gracia continúa a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Cuando Dios instituyó la ley, también incluyó los sacrificios de sangre, como una forma de expiar el pecado del hombre. Porque esa es la gracia. La gracia es que Dios siempre vio la manera de que el hombre, sabiendo sus condiciones, porque, a ver, ¿cómo lo puedo explicar esta parte? Nosotros sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, somos asiduos a hacer lo malo. Siendo cristiano, sabiendo de las cosas buenas y de lo malo, somos asiduos a siempre estar, como quien dice, probando si Dios me va a aceptar lo que estoy haciendo. Y estamos en un error. Es la causa de ese temperamento del hombre es porque somos carne. Y es la realidad. A veces fallamos como humanos, siendo cristianos, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, podemos hacer las cosas conscientes e inconscientes. Sabiendo muchas veces nuestra actitud humana, hacemos lo contrario. Porque pensamos que el amor de Dios es tan grande, porque dice la palabra de que el amor de Dios es tan grande que cubre multitud de pecados. Dice multitud.
no totalidad. Porque si Dios acepta uno, tendría que aceptarlos todos. Hay cosas que Dios nos perdona, porque lo hacemos muchas veces, cometemos errores inconscientemente. A veces un enojo, una ira, una discusión, un mal rato. Eso Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si somos, dice, no hay ni uno que cometa pecado. Y si dice que no los comete, es mentiroso. Pero hay una solución, Dios nos da la solución. Dice, si se arrepiente, no solamente de boca, sino que de pensamiento y de corazón y de hecho, y se arrepiente, Dios lo perdona y lo restaura. Pero el hombre, a veces, muchas veces, con esa ficha, con esa carta, bueno, ya cometo pecado y total el Señor me arrepiento y me salva. No, el arrepentimiento es una vez y para siempre. No es hoy día me arrepiento, mañana vuelvo a caer y después me vuelvo a arrepentir y mañana vuelvo. No es algo repetitivo. El Señor Jesucristo, recién cantamos o alguien dijo, murió una vez y para siempre. El pecado fue eliminado de tu vida una vez. Si tú vuelves a caer en pecado, ya está faltando en contra de la palabra de Dios. Y ese pecado te aparta, te separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no acepta el pecado. Aunque yo pueda decir, no, pero yo igual sigo siendo pastor. Sí, pero estoy aparte de Dios. Estoy fuera del camino que Dios preparó para mí. ¿Es difícil ser cristiano? No, hermano, no es difícil. Es fácil si obedecemos a la palabra. Porque ella es la que nos cubre y nos protege. ¿Puedo cometer errores? Sí, puedo cometer errores. Pero Dios es fiel y justo, dice su palabra, que si yo me arrepiento y pido perdón por un pecado X, Dios me perdona, me salva, me restaura. Pero si después vuelvo a cometer el mismo pecado de nuevo, ya no hay solución. Dios no me va a perdonar y va a tener ese pecado, va a ser una semilla y esa semilla va a dar un fruto. Y ese fruto no se lo va a comer ni el vecino, ni su hijo, ni su papá, ni nadie, se lo va a servir uno. Y entonces uno después dice, Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y nos olvidamos de lo que hicimos, que no está en la gracia de Dios. Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero no nos perdona cuando somos consecutivos en los pecados y muchas veces cometemos el mismo pecado. Hay varias fórmulas, pero no quiero llegar a eso. Yo quiero hablar de la gracia de Dios. Dios le dio a Moisés la ley para que el hombre buscara el medio de poder estar más cerca de Dios, para que entendieran de que el amor de Dios era tan grande que había que hacer algo para que el Señor nos perdonara de los pecados que cometíamos como seres humanos. Y por eso Dios le dio la ley a Moisés. Moisés la dio. El pueblo de Israel, ustedes saben, es como eso que marca el corazón. ¿Cómo se llama esa máquina? No tengo, marca paso. Y así marca, ¿cierto? Tic-toc, tic-toc, tic-toc. La historia del pueblo de Israel, porque la ley fue dada para el pueblo de Israel, no fue dada para el mundo. Hay que entender ese conocimiento. Entonces, ¿qué sucede con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel escogido por gracia, por medio de Abraham. El Señor lo bendice a Abraham y le dice que en él serán bendecidas todas las naciones y nace una nación nueva después por Jacob. Le cambia el nombre de Jacob a Israel y nace una nación de Israel. Israel vivía sin Dios. Vivió a tumbo durante siglos, durante años. Fueron esclavos al pueblo de Israel en Israel hasta que Dios, dice la palabra, escuchó el clamor de sus hijos y puso a un libertador que se llamaba Moisés. Los saca de Egipto y el pueblo de Israel empezaron a reclamar y reclamaban y reclamaban y el Señor les daba y les daba y les daba. Era un continuo reclamo. Entonces Dios, para solucionar ese problema y para que el pueblo de Israel fuera fiel a Él,
Dios dictó la ley, a la cual hoy día ellos hacían las cosas de la ley y mañana no cumplían con la ley, después hacían las cosas de la ley y mañana no cumplían con las cosas de la ley. Entonces hoy día estaban con Dios, mañana estaban con el mundo, hoy día estaban con Dios, hasta el día de hoy. El día de hoy el pueblo de Israel continúa en las mismas condiciones que al principio cuando fue dada la ley. Teniendo en cuenta de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y Dios hasta el día de hoy los cubre, los protege. Yo no sé si ustedes han leído la historia del pueblo de Israel, pero es tremenda. El pueblo real debía haber desaparecido hace 2000 años atrás tal vez, que fue la última exportación, o sea, separación del pueblo de Israel de su tierra cuando estuvieron 70 años. Los romanos lo sacaron de Jerusalén y lo esparcieron por el mundo, le cambiaron el nombre de Israel a Palestina y ya pasaron a ser otra nación. El pueblo de Israel dejó de existir para la comunidad mundial, pero el pueblo de Israel siguió existiendo. Hasta que Dios los volvió a juntar después en el año 1946, después de la guerra. El pueblo de Israel de nuevo tuvo su renacimiento en el año 48. Las Naciones Unidas reconocen a Israel como pueblo de Dios, no como pueblo de Dios, sino que como nación, y empiezan nuevamente, y hoy día están en guerra de nuevo, siempre con los enemigos que han tenido toda la vida. ¿Por qué les hablo esto? Porque Dios les dio la ley al pueblo de Israel, no al mundo. El pueblo de Israel no pudo cumplir con la ley. Hicieron sacrificios, hicieron un montón de cosas, pero no pudieron. Pero la gracia, el amor de Dios, la bondad, es lo que leímos antes, la paciencia de Dios, ese amor por esa creación, porque Él lo había bendijo, lo había encontrado bueno, y continúa hasta el día de hoy, igual que con nosotros. Hoy día el mundo está vivo, está funcionando por gracia. Porque en la gracia de Dios todavía tenemos oxígeno, todavía tenemos sol, tenemos agua, tenemos cómo vivir. Es por la gracia de Dios que el mundo hoy en día está existente. Porque si no fuera así, como Él le dijo a Moisés, cuando ya Moisés estaba hasta aquí con el pueblo. Moisés no entró a la tierra de Israel porque por culpa de los mismos israelitas, porque lo tenían hasta más arriba de la coronilla. E incluso el Señor le dice, los cambio, te doy otro pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Le dijo, no, porque el mundo, las naciones no van a hablar de Israel, van a hablar de ti, que eres un Dios injusto. Por eso no los cambió. Pero bueno, es historia. Entonces, ¿qué sucede? La gracia, hermano, siempre ha estado presente para nosotros los creyentes. No es para el mundo, entiéndalo, como dijo recién el pastor. El que no tiene a Dios, no tiene nada. El que no tiene a Cristo, no tiene nada. Es una persona natural. Pero el que tiene a Cristo, es hijo de Dios. La palabra dice, todo aquel que es nacido de Dios, no peca. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no peca. Pero el cristiano siempre ha buscado la manera de poder zafarse de ese no peca. Y busca la manera de poder acomodarse y buscarle por aquí, por allá. Pero Dios no puede ser burlado. Es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es el amor de Dios. Es la bondad de Dios. Es la misericordia de Dios. Es la justicia de Dios. Porque si Dios nos castigara de la forma que debiera castigarnos, entonces quedaría su palabra, quedaría comprometida. Porque Él primero nos encontró buenos y luego nos bendijo. Y la obra de Cristo en la cruz del Calvario también quedaría fuera de contexto. ¿Por qué? Porque Dios ya no actuaría bajo el amor por la cruz del Calvario para aquellos que no somos israelitas. Nosotros no somos israelitas. Somos
como decíamos delante, conversábamos con la señora, somos chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, colombianos, venezolanos, franceses, ingleses. No somos israelitas. Pero cuando nacemos de nuevo, por gracia, pasamos a pertenecer a la familia real que es Cristo Jesús. La Biblia ahora dice que somos injertados a la vid verdadera. Tomamos la genealogía cristiana por medio de la obra de Cristo, porque somos nacidos no por carne, sino que por espíritu. Es por la gracia de Dios. Y esa gracia, el hombre siempre ha buscado una forma de que Dios, esa gracia, sea abusiva, para que Dios nos perdone de nuestra causa. Entonces, Dios al principio le dijo, bueno, ¿saben qué? Van a hacer sacrificios de animales. La sangre no era el que quitaba el pecado del hombre, sino que es la gracia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la justicia de Dios. Cuando tú te arrepientes, cuando el pecado es quitado. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio, no tenés que matar como antes, que incluso vendían los israelitas, vendían diferentes tipos de animales según el pecado que uno cometía. Mientras más grande el pecado, era más grande el animal que tenía que comprar, o más puro, un montón de reglas que pusieron también los hombres, que no estaban dentro de la ley, pero siempre buscaban algo para poder zafarse ¿cuánto se llama? Del castigo de Dios. Pero Juan 1:17 dice, porque la plenitud de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley vino por medio de Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Porque Él vino con un propósito. ¿Y cuál era el propósito que hubiese venido Cristo? Era para librarnos de una vez por todas de todas las cosas que nosotros pensábamos que le eran agradables a Dios, para librarnos del pecado. Ahora solamente lo único que tenemos que hacer, como les dije anteriormente, pero genuinamente, es arrepentirnos. ¿Cuáles eran las palabras de Juan el Bautista? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento cubría, yo pienso que esa palabra es la que cubría toda la ley para el pueblo de Israel. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hay una solución. Dios quiere salvarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere levantarte. Pero tenemos que estar en la línea que Dios marcó para que nosotros podamos recibir toda esta gracia de Dios para nuestras propias vidas. Es lo que el pueblo de Israel recibe hoy en día. No la recibe por la sangre de animales que derramaron, sino que porque Dios halló gracia en un hombre, en Abraham. Y Dios bendijo a Abraham y bendijo su descendencia, dice. Y de su descendencia nació el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel nació Jesucristo. Por esa razón. Si no, podría haber sido otra nación. Pero Dios escuchó a Moisés, y Dios siguió en justicia con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es la gracia. Cristo es la gracia. En Él tenemos todo. Él hizo todo para nosotros. Y lo hizo sin ninguna exigencia, sino que Él lo hizo, ¿por qué? Por el amor al Padre. Y el amor que el Padre, y la causa del amor de Él al Padre, es por el amor del Padre hacia nosotros. No era porque era un capricho de Dios salvar a la humanidad. Era el amor de Dios. Cuando creó al hombre al principio, Dios dice que lo vio que era bueno y lo bendijo. Y como Dios no se puede contradecir, entonces de la única manera que el hombre podía volver de nuevo a caminar juntamente con Dios y pudiese entrar, como dice en Hebreo, confiado delante del trono de la gracia, era por medio de la sangre del Cordero perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra se cumple tal cual como Él la señaló
desde Génesis hasta Apocalipsis. Él fue el Cordero inmolado. Él pagó no solamente con su sangre, sino que también con su cuerpo, con el sacrificio que ningún hombre, muchos hombres han tratado de inmolarse, pero no salvan a nadie. El que salva es Cristo, por el amor al Padre. Es Cristo el que nos da la salvación. El Padre, dice la palabra, pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo, una vez que usted recibe la nueva naturaleza, cuando usted nace de nuevo, dice la Biblia que somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo es nuestro, como hablábamos en el campi, es parte del señorío de Cristo en nuestras vidas. Nosotros ahora ya no nos pertenecemos a Cristo Jesús. No podemos ir delante del Padre si no tenemos a Cristo. No podemos ir delante del juez para ser juzgados si no tenemos un buen abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, dice la palabra. Entonces, ¿por qué dice en Juan 1:17? Dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley vino por Moisés, fue dada, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es ahí cuando nosotros entendemos. Por eso podemos nacer de nuevo, por eso podemos entregarle la vida a Cristo, porque la gracia de Dios vino a nosotros por medio de la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios con nosotros? Ahora nos dirige, nos lleva por buenas sendas. Él ya preparó caminos para que nosotros caminemos en bien y caminemos en ¿cómo se dice?, en bendición. Y todas las cosas, dice, salen a bien. Aquellos que son hijos de Dios. A mí yo tengo ese problema muchas veces, me dice un hermano que siempre, bueno, lo hace también por molestarme, y me dice, ¿cómo está, pastor? Yo digo, bien, excelente. Me dice, pero ¿cuándo lo voy a pillar lo que esté mal? Porque nunca, porque el que mora en mí es excelente. Claro que puede que me falte una pierna, o me falte un ojo, o tengo una enfermedad, pero siempre soy excelente. Me dice, ¿pero cómo? Me dice, no. Yo soy excelencia. Dios, el que habita en mí, es excelencia. Y si yo niego la excelencia de Dios, estoy negando la presencia de Dios en mi vida. No estoy aceptando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Estoy aceptando otra voluntad que no es la de Cristo. Yo estoy bajo el señorío de Cristo. Yo no sé ustedes, porque no los conozco, pero no sé. Cada uno funciona según cada uno. ¿Entiendes? Yo no voy a meter las manos al fuego por ustedes. Pero hay uno sí que sabe. Y ese lo sabe todo. La gracia, hermanos, significa, en cierto modo, o es, que Jesús murió por nosotros. Y el apóstol Pablo lo describe de esta manera en Romanos 5, versículo 1, 2 y versículos 6 y 8. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Con quién? Con Dios. Dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí, por nosotros. Él hizo la obra. Nosotros no tenemos nada más que hacer. Es sentarnos en el living. Yo creo que ni prender la tele, porque Él lo hizo todo. Él cargó con la culpa, con el pecado del hombre. Que hubo una selección, la hubo. Que la palabra al principio haya sido sola y exclusivamente para el pueblo de Israel, porque Dios pensó que el pueblo de Israel iba a cambiar. Porque ¿cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel y que todavía está vigente?
porque no ha terminado. Es que el pueblo de Israel fueran ellos sacerdocio del resto de la humanidad. Si han leído el comienzo de Abraham, cuando Dios hace el trato con Abraham y le dice, en ti serán benditas, es tu descendencia, dice, serán benditas todas las naciones del mundo. En ese momento todavía no se sabía cuántas naciones existían en el mundo, pero Dios le dice, serán el pueblo de Israel, serán sacerdocios santos. Ellos eran los indicados, los llamados a pregonar el evangelio para el resto de las naciones, la salvación. Pero como el temperamento de los israelitas era totalmente diferente a lo que Dios quería, ellos cambiaron. Porque ¿y por qué cambiaron si eran hijos de Dios? Porque Dios no creó autómatas, Dios creó personas, Dios les dio libre albedrío. Eres tú, en circunstancias, el que elige, el que escoge. Dios pone. Hay un pasaje hermoso que a mí me gusta mucho leerlo. Dice que Dios preparó banquete y llamó a los comensales. Y le dijo, ahí está. El que tiene hambre, coma o cene. El que tiene sed, beba. Así de simple. No es cosa de que Dios te obligue. El Señor te deja que tú tomes las decisiones. Hasta en eso Dios es perfecto. Y esa es la gracia de Dios, es que Dios es perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos leer recién lo que leímos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué podemos leer allí? Que la vida cristiana es algo como que se nos concede, dice, por gracia, algo que no merecíamos y la recibimos mediante la obra de Jesús en la cruz. Y esa es la gracia en la cual estamos firmes, una gracia que nos impulsa a vivir cada día más como Dios quiere que vivamos. Es como el refrán que teníamos, el título que teníamos en el campo, el señorío de Cristo. Si tú dejas que Cristo te guíe, el Espíritu Santo te enseñe, te muestre, y tú cuando tengas alguna pregunta, tú vayas confiado delante del Espíritu Santo, delante del Señor, y le digas, Señor, tengo esto, ¿qué puedo hacer? ¿Esto o esto? Esto es lo bueno, esto es lo que me puedo equivocar y puedo ser perdedor. El Señor te dice, bueno, yo te voy a darte siempre la opción de lo bueno, porque Dios funciona así. Dios no va en el pecado. Él no hay pecado para Él, pero Él te puede aconsejar. ¿Qué es lo bueno? Haz lo bueno. Y tú tomas la decisión. Dios no te pone la mano al cuello, tenés que pagar. No, Dios no hace eso porque no lleva a nadie por obligación. Dios lo hace por amor, porque esa es la gracia. El amor de Dios sobreabunda, dice, sobre aquellos que todavía no conocen al Señor. Dios quiere que vivamos en esa gracia. Dios quiere que entendamos que la palabra de Él es la que nos instruye, la que nos edifica, la que nos lleva por buena senda, la que nos va a prosperar no solamente en las cosas humanas, sino que también en las cosas espirituales, que es tan importante entender la palabra de Dios. Mucha gente dice la palabra en el libro de Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, yo leo la Biblia el puro día sábado, el puro domingo. ¿Para qué la voy a leer la semana si la leen los hermanos o llamo a fulano y le pido que ore por mí? Dejamos que otros hagan las cosas que es nuestra obligación hacer. Yo recibo muchos llamados de gente que me llaman y me dice, pastor, el otro día una hermana me llamó de Hamilton y me dice, pastor, sigue teniendo que... Dije yo, mire hermana, yo puedo orar por usted, no tengo ningún problema. Yo oro por la gente, tengo una lista, no le voy a decir la cantidad de gente ni las personas que están, pero todos los días yo oro por esas personas. Todos los días. Y lo hago con amor porque sé que el Señor los va a bendecir, pero tengo que enseñarles que el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Yo fumé por años, hermano, por más de 30 años, dejé el cigarro a los 42 años. Pero lo dejé y yo a los 42 años ya servía al Señor, ya estaba en los estudios bíblicos ahí en la iglesia del IM, ya estábamos caminando para ser líderes con mi esposa en ese momento y yo tenía el pastor John Booth, que era el pastor que
que realmente era mi pastor en ese momento espiritual, y siempre me decía, Daniel, ¿qué pasa? Decía yo, no, que tú ora por mí, me decía, ¿y por qué quieres que ore? Yo le hacía así. Ay, hasta que un día me dijo, Daniel me dijo, yo puedo orar por ti. Y puedo orar y podemos orar 1.000.000 de personas por ti. Pero si tú no le pides a Dios que te pare el vicio del cigarro o el fumar, vaya a pasar toda tu vida orando. Hasta que un día en una reunión de oración de la iglesia LIM, el pastor Winston Pita dice que era el que diría la reunión de oración, habíamos alrededor de 300 personas, la iglesia era grande, eran más de 3.000 personas. Y estábamos en la reunión y el pastor se para adelante y dice, bueno, hoy no vamos a orar por las necesidades de nadie, sino que vamos a orar por ti mismo, por tus propias necesidades. Y me acordé de las palabras del pastor John Booth. Mi señora me decía, Daniel, sale adelante. No, le decía yo, sí, Señor, igual me hacen. Tenía una amiga que se acuerdan de Rosemary Gilles, era una gringa que hablaba español y ella fue nuestra intérprete por años. Y ella le dice a la Tere, ya va a salir, Tere, porque hablaba así. Y de repente me encuentro adelante en la última fila, como siempre uno anda esquivando el golpe. Estaba toda la fila y había un montón de gente, como 6 o 7 corridas de personas que querían orar ahí. Y me paro atrás, en la última fila. Y levanto la vista, así veo pasar al pastor Peter, el apellido. Y lo veo que empieza a pasar la primera fila, pasa la segunda fila, la tercera fila, y se para delante de mí. Y me dice, what are you want, Daniel? Porque me conocía, pues ya llevábamos varios años en la iglesia del himno con mi señora. Y le digo, yo quiero parar de fumar. Y él puso sus manos, aquí. No me tocó. Increíble, no me tocó. Él puso las manos aquí. Y empezó a orar. Y yo sentí que por mis oídos empezó a entrar algo así, que yo no sé si ustedes alguna vez han puesto la lengua en una batería. No la pila, la batería. Que tiene 2 contactos. Y da una corriente, una cosa así. Y yo sentí eso. Y que empezó de los pies a llenarme hacia arriba. Hasta que de repente, el Daniel en el suelo. Y pasó un cuarto de hora, 20 minutos, y de repente, mi señor, Nonito. Y yo ahí, ¡pum! Yo no sé si me desmayé de hambre, no tengo idea. Y ella me pegaba, Nonito, me decía. Y yo ahí, de repente abro los ojos. Y digo, ¿qué pasó? Y veo que ya no había nadie en la iglesia, o sea, habían ido casi todos. Y me dice, Nonito, ¿qué pasó? ¿Qué sentí? No, nada, yo no sé. Ya, pues. Nos fuimos de vuelta a la casa, fui a dejar a Rosemary, que ella vivía en Palmión. Y llegamos a la casa, mi señora se fue al dormitorio, ya eran como a las 11 de la noche. Yo me voy al living, a hacer lo que hacía de costumbre. Pasé a echar benzina primero al vehículo, compré un paquete de cigarros. A mí se me había olvidado lo que había hecho recién. Y me voy, ya, mi señora se va a su dormitorio, yo me voy al living, me voy a la cocina, me sigo un café y me siento ahí frente al televisor, saco el paquete de cigarros, prendí la tele, no sé, todo esto, y iba a ver. En ese tiempo daban fútbol, pelea y un montón de cosas en la noche. Y abro el paquete de cigarros, saco el cigarro y lo prendo. Y fue como que esta parte de aquí se me cerró completamente. Y sentí que me empecé a ahogar. Y me empezó a picar la cara y el cuerpo. Claro, pues no había oxígeno. Y me asusté, porque era la primera vez que me pasaba eso. Y me voy corriendo al baño y me veo en el espejo, me veo así, una cara de tomate. Y no podía, no me entraba ni me salía el aire. Y empiezo a lo primero que poder expulsar, dije yo me estoy ahogando, pero no sabía con qué. Incluso vomité sangre porque con las uñas me rompí la garganta. Y de repente, ¡ah! Y me acuerdo de que había orado por el cigarrillo.
Y te digo honestamente que ahí como que el aire... Agarré el paquete de cigarro. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano. Yo cuando me hice los primeros exámenes para poder obtener al año y medio de estar aquí en Nueva Zelanda, los primeros exámenes para poder obtener no la ciudadanía, la residencia. El doctor me llamó, me dijo, está sano, pero tú fumas, sí. Tienes líquido en los pulmones. Tenía una mancha negra abajo, en los dos pulmones. Es el producto de la nicotina. Años después, cuando yo tomé la Citizen, como aproximadamente unos 15 años después, me vuelven de nuevo a hacer los mismos exámenes, me sacan radiografías y mis pulmones así, blancos, sanos, sanitos. Eso solamente lo hace Dios. ¿Y lo hace por qué? Por gracia, por amor. Porque Dios te escogió para bendecirte. No te escogió para maldecirte. Y uno no puede ver la mano de Dios hasta que no está ahí. Yo recién hablaba con la hermana o con los hermanos. Yo voy al doctor y el doctor se molesta porque no tomo remedio. Yo no tomo ningún remedio, no me resfrío. Bueno, ahora este año el enemigo ha querido derribarme, pero no ha podido, porque el que mora en mí es más que vencedor. Esa es la palabra. Y eso es solamente por gracia. Y uno no lo entiende. Y el Hijo de Dios no entiende la gracia de Dios. Y a veces se limita a escuchar otras cosas, buscar otras cosas, y buscamos predicadores, y buscamos gente que nos habla, nos adula, y vaya a ser rico, y vaya a ser aquí, y vaya a ser allá. Y son puras mentiras, porque Dios lo único que quiere es bendecirte a ti. Dios quiere mostrar su amor de la forma que lo mostró por medio de Cristo en la cruz del Calvario, es mostrar su amor a ti. Ese es el amor de Dios, esa es la gracia, esa es la bondad. Yo me fascino con esa, está malo que lo diga, pero me encanta, yo lloro cuando escucho eso porque lo tomo como una oración cuando escucho la canción esa, la bondad de Dios. Porque Dios no deja ser fiel a tu vida. Él dijo que te iba a bendecir, que te iba a cuidar hasta los extremos. Y Dios lo hace, pero hay que creerle. Hay que creerle a Dios. Si Él dice que va a abrir el mar para que tú cruces sano, lo va a hacer. Lo va a hacer. Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel. Cuando cruzaron el mar, el Señor le dijo a Moisés, estos nunca, jamás, para siempre los verás. Y hasta el día de hoy, el pueblo de Egipto no ha podido en contra de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. El pueblo de Egipto no ha podido. El año 2000, ¿cuándo fue la guerra de los 6 días? ¿El 60 y tanto? Creo que fue. De los 6 días. Al primer enemigo que Israel venció fue a los egipcios. Y los egipcios era el país más armado potencialmente en contra de Israel. Y se acordaron que miles de años atrás Dios les dijo, estos nunca, jamás los verás. Dios hace lo mismo contigo, con tus enemigos. Nunca, jamás los verás. Es una palabra formada porque ninguna tiene relación. Dice, nunca, jamás los verás. Es difícil entenderlo. Porque dice, bueno, que diga nunca, jamás está bien. O para siempre. Pero nunca, jamás los verás. Es una promesa de Dios. Y en el pueblo de Israel se ha cumplido. Y en nosotros, en Cristo Jesús, se cumple. Porque Dios te limpió una vez y para siempre. Dios te sanó una vez y para siempre. Tú no naces todos los domingos. Cuando el pastor llama y dice, aquellos que no han recibido al Señor y quieren recibir al Señor ahora, tú no puedes todos los domingos o todos los sábados estar yendo presente. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad el primer día en que recibiste al Señor, recibirlo de certeza. Por eso dice la palabra que cuando nosotros, la fe
en la seguridad de saber que sí, el Señor es por ti, tú lo recibes genuinamente. Emocionalmente, mucho, pero genuinamente, una vez y para siempre. Y después, el señorío de Cristo en tu vida, por medio del Espíritu Santo. Obedeciendo la voz de Dios en toda instancia. Obedeciendo la voz de Dios. Porque ese es el trabajo que hizo Cristo. Cuando nosotros pensamos o creemos que es por nuestra fuerza. No, hermano. Pablo habla de la gracia de Dios cuando estamos firmes y una gracia que nos impulsa a vivir cada día más como Dios quiere que vivamos. Pablo habla en Romanos 6, 15 y 18, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, nuevamente, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado, ahora en Cristo somos siervos de Dios. Hay algunos que dicen que somos esclavos de Cristo. No, somos siervos de Dios. Porque Cristo lo hizo para nosotros. En otras palabras, Dios nos impulsa ¿a qué? A obedecerlo. ¿Por qué? En agradecimiento por lo que Él hace en tu vida todos los días de tu vida. Y uno empieza a ver cómo opera el Señor, cómo trabaja el Señor. En obediencia el Señor empieza a bendecirte, te bendice con una cosa, te bendice con otra. Tú estás viendo que un familiar está mal, tú empiezas a orar y te vas dando cuenta que el Señor empieza a trabajar. ¿Por qué? Porque Él dice que responde a las oraciones de sus hijos. Tú pasas a ser parte de la familia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice que en Cristo Jesús dice estamos sentados a la diestra de Él. ¿En físicamente? No, espiritualmente. En Cristo. Todo es en Cristo. Cuando logramos entender la palabra, cuando logramos realmente empezar a conocer a Dios, para que Dios nos conozca a nosotros, tenemos que tener una relación con Dios. Primero, en oración. Conocimiento. Porque sin leer la palabra y sin buscar a Dios, no solamente para pedir, porque somos pidigüeños por naturaleza, que el Señor dame esto, que el Señor ayúdame a este otro, que ábreme una puerta para acá, que bendíceme con esto. Siempre andamos buscando tratar de sacar algo. Pero cuando nos arrodillamos y le decimos, Señor, gracias. Gracias por tu amor infinito. Gracias, Señor, porque puedo ver mi familia en el lugar correcto. Gracias, Señor, porque puedo ver mi familia crecer en el conocimiento tuyo. Puedo ver, Señor, que tú estás trabajando, estás operando. Muchas veces, eso es la fe, hermano. Muchas veces nosotros no entendemos por qué. Yo, si tuviera que contarles cosas que a mí me pasan, dirían, no, este caballero o está mintiendo o sencillamente es un loco. Porque Dios hace cosas que realmente a veces son increíbles. Como por ejemplo, hace un tiempo atrás, bueno, no una vez, me ha pasado como 2 o 3 veces, estaba llenando y le iba a poner $40 de petróleo al auto y de repente se me para alguien y dijo, ¿cuánto va a poner? 40. No, me dijo, llenemos el estanque. Y dije, yo que no tengo, no. Y me dijo, no se preocupe. Llenó el estanque, pagó la tarjeta. Eso solamente lo hace Dios. Dios bendice. Dios bendice, hermano. Yo tengo una familia conocida, no les voy a dar el nombre para no se asusten, que Dios los bendijo hasta el último día que estuvieron en este país. O sea, tenían que irse. Lloraban, yo me acuerdo con mi esposa, orábamos harto por ellos. Pero la palabra era la del hombre o era la de Dios. Dios les dijo, en una promesa que les hizo, ustedes no se van a mover de este país. Hasta el último día. Si no me equivoco, hasta el día que tenían que subirse el avión para irse.
Les llegó la carta del gobierno y eran ciudadanos, no ciudadanos, eran, ¿cuánto se llama? Residentes de Nueva Zelanda. Testimonio grande, hermano. Es como Dios obra. Dios ama a sus hijos. Entregó a Cristo por nosotros. ¿Qué más nosotros podríamos pedirle a Dios? Como les decía antes, yo voy al doctor y el doctor dice, ¿cuántas horas estáis durmiendo, Daniel? Bueno, yo entre 10, 11 horas. Hoy día, por ejemplo, anoche me acosté como a la 1 y me levanté a las 11:30. Duermo. Tengo 78 para 79 y el doctor dice, pero ¿cómo, Daniel? Yo conozco una hermana en la iglesia que tiene mucho menos que yo. Me dice, ¿cómo está durmiendo, pastor? Yo le digo, yo duermo bien y duermo con los ojitos cerrados. Me dice, pero ¿usted duerme? Sí. Cierro los ojos y duermo. Descanso. Le contaba delante a la pastora. Digo yo, hermana, ¿sabes? No le debo un 20 a nadie. Ah, dice, sí, es el mejor remedio. Claro, no tengo deuda. Bendición. Quería comprarme un auto, ahora estaba desesperado por comprarme un auto hace un par de meses atrás. Tenía la plata para hacerlo, más encima mi auto, que está impecable. Tiene casi 70.000 kilómetros. Impecable. Y en la empresa de donde el auto me dan $14.000 por el auto. Y yo quería comprarme una S36, una SCX5. Y mi hijo me dice, papá, ¿para qué vaya a comprar? Tu auto te va a llegar tan de mismo, te va a llegar y está impecable, está nuevo. Sí, pero yo quería un auto nuevo. Andaba buscado, desesperado por gastar la herencia que tengo a mis nietos. No es mucha, ¿verdad? Y quería subirme al auto. Papá, me súbete al auto todos los días. Ah, bien, gracias, señor. Auto nuevo. Pero nosotros somos humanos. Suceden cosas que a veces quisiéramos hacer, pero el Señor nos frena también. El Señor no. ¿Para qué? Te va a llevar al mismo lugar y más barato porque es más económico que todos. Sí, tenés razón. Cuando obedecemos, somos bendecidos. Amén. El otro día un hermano me decía, y debe hacer como usted dice, pastor, porque me metí en esta camioneta, la tengo que devolver ahora, estoy peleando para no... Claro, está difícil la situación. Volviendo al punto de antes. Jesús murió por nosotros a pesar de que éramos pecadores. Y lo hizo para salvarnos de la ira de Dios, satisfaciendo su demanda de justicia. Eso es lo que significa la propiciación. ¿Merecíamos la ira de Dios? Porque todos habíamos heredado el pecado por nuestros padres Adán. Y de la única manera de poder volver a esa gracia, a ese amor de Dios, era por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en Romanos 3, 23, 25 dice, por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, dice, pagando una multa, no, dice, gratuitamente, por su gracia, mediante, dice, la redención de ¿quién? ¿Del pastor William? No, de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en paciencia los pecados pasados. Yo este pasaje no lo entendía muy bien porque decía yo en paciencia los pecados pasados. ¿Qué pecado? Si yo nunca he sido malo, nunca maté a nadie, no era ladrón. Sí, tenía mis debilidades, pero no tenían nada que ver con pecado. No, todo lo que es adverso a la palabra es pecado ante los ojos de Dios. Por eso que el Señor nos habla así. Pablo en Efesios dice, Efesios 1, 3, 8, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con un poquito, no, dice, con toda bendición en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús, quien según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos. ¿Qué somos hechos? ¿Qué es lo que es usted, hermano? A ver, dígame, ¿qué es lo que es usted? Santo. Somos santos. Pablo se dirige en las cartas, dice, a los santos de la iglesia de Christchurch. Porque somos santos. Porque el Señor nos hizo santos. Nos santificó, nos justificó, nos redimió, nos purificó. Hizo todo ahí en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos caminar confiados en la gracia de Dios. Porque de no ser así, andaríamos de tumbo en tumbo. Y dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Como dice en hebreo, dice, podemos venir confiados delante del trono de la gracia. Delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar sobre nosotros. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que el Padre ha hecho, es por gracia, es por amor, es por su bondad, es por su justicia. Todos dependemos de ese amor de Dios. No lo rechacen, hermano. A veces la ignorancia nos hace cometer errores. Y después muchas veces hasta discutimos que estamos en lo correcto. Pero no nos damos cuenta que la justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios es perfecta. La gracia significa que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Pablo escribe lo siguiente en Tito 3:7. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Éramos, es pasado. Ahora no lo somos. Pablo nos está recordando quiénes éramos, dónde estábamos, cómo vivíamos. Hoy es diferente y el mañana es mucho mejor que hoy. Porque dice también, nosotros éramos en otro tiempo, imagínense lo que dice Pablo aquí, dice, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, ¿qué? La bondad de Dios, de nuevo la gracia de Dios, en nuestro Salvador, porque en Él viene, y su amor para los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el poder del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. ¿De qué? De todo. De todo lo que Cristo tiene. Pablo le dice a Timoteo, usa el poder que opera en ti. ¿Cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados en el momento en que nacemos de nuevo y tenemos poder y autoridad para derribar los muros que Satanás, el diablo, quiera poner alrededor de tu vida. Romper las cadenas que Satanás, el diablo, quiere encadenarte. Romper los yugos, romper las ataduras. Ese poder solamente viene por medio del Espíritu Santo. Y Pablo dice que nosotros tenemos que hacer uso de ese poder. En la iglesia antigua, dice en el libro de los Hechos, que cuando Pablo recibió el poder del Espíritu Santo, hasta la sombra de Pablo sanaba a los enfermos. Gloria a Dios. Hasta la sombra. ¿Por qué hoy día la iglesia no funciona de esa manera? Porque no creemos que podemos hacerlo en el poder de Dios. ¿Por qué en África
se está dando esto de milagros y todas estas cosas que están sucediendo. El otro día leía cómo a un hermano que tenía una tremenda herida de esta enfermedad que da la sangre, ¿cómo se llama? Que la sangre se pone débil, ¿cómo se llama? Diabetes. Tú sabes que la diabetes te produce heridas y esas heridas, si no se cuidan, produce y una tremenda herida. Después está el video en YouTube. Y la herida fue sanada. Y lo único que hicieron fue clamar y pedirle a Dios que sanara. Y el grupo no eran más de 6. Y una de las personas grabó cómo la herida... Está ahí en YouTube, búsquenla. Milagros, se llama Milagros en África. ¿Cómo Dios obra? Pero para eso tenemos que creer. Para eso tenemos que entregarle a Dios nuestra fe, nuestra certeza, nuestra seguridad, que sí, en Dios podemos. El Señor dice, yo ya vencí. Ahora tú puedes. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Porque Él venció. Él le puso el pie encima al enemigo en la cruz del Calvario. ¿Ustedes por qué el enemigo busca a los cristianos para hacer cosas que no debieran hacerse? Porque quiere denigrar al pueblo de Dios. El trabajo de Satanás, el diablo, dice la palabra que anda como león rugiente. ¿Para qué? Para destruir la obra perfecta de Dios. Lamentablemente muchos ceden a eso. Lamentablemente muchos ceden. Éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres. Estábamos hundidos en pecado, pero Dios mediante su Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha regenerado y renovados para cumplir su propósito en nosotros. En Efesios 2, 1, 7 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros vivimos en nuestros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, estos peros me gustan a mí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos, pero Dios nos dio una vida, una nueva vida, nueva riqueza en esa misma gracia. La riqueza de estos hermanos es la nueva vida, es la verdadera vida en Cristo Jesús, quien es. Más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios porque Él así lo quiso en su gran misericordia. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia que aunque no es lo mismo, la misericordia retiene un castigo que merecemos y la gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia Dios escogió cancelar nuestras deudas del pecado por medio del sacrificio de Jesús que ocupó nuestro lugar. En Tito 3:5 dice, nos salvó Cristo Jesús no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora Dios mira la tierra, ve al Daniel, mi hijo pagó por él. Así nos ve Dios, porque es su gracia, es su justicia. Para terminar, en Tito 2, 11 al 14 dice,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, no de un grupo, sino que todos los hombres, pero hay un propósito, enseñándonos que renunciemos a la piedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí dice que la salvación vino a todos los hombres. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Cuál es la comparación aquí? Aquí dice, para todos los hombres. Juan 3:16 dice, para toda la humanidad y para todo aquel que en Él cree. Ahí hay una separación, como dijo el pastor en delante. No todos, hermanos, van a ser salvos. Dios no es exclusivo, no está actuando la justicia, pero sí está actuando su palabra. Es para que cree en aquel que hizo la obra en la cruz de Calvario, que es nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, hermano, a la izquierda. No valemos nada. En el mundo podremos tener valor. Podemos tener, tal vez, como ese caballero Job, ¿cómo se llamaba? El creador de... Bueno, no era él tampoco, después se supo la verdad. El millonario de la computación. ¿Cómo se llama? Steve Jobs. Ese hombre es judío. ¿Sabían ustedes que era judío? Es uno de los hombres más ricos del mundo. Pero no tenía a Cristo en su vida. Él murió de cáncer. El otro día leía la historia completa. Él, lo que fue, sí, era un hombre inteligente, pero todo lo que hizo, lo hizo a costilla de otras personas. Se aprovechó de otros 2 ingenieros en computación para hacer lo que él hizo. Hubo un fraude ahí, después, bueno, no pudo haber juicio, no me acuerdo por qué razón, pero el tema en sí es que el caballero le dio cáncer, siendo el hombre más rico del mundo, y él dijo en una declaración que sale ahí, ya hombre mayor, listo para irse, que él no creía en Cristo, creía en Dios por su raza, pero muy judío puede ser. Si no tienes a Cristo, no tienes nada, porque Dios no hace excepción de personas. Es Cristo el que hace la excepción. Cristo es el puente, dice en algunas partes, el que nos permite llegar a Dios. Ese vacío que hay ahí entre Dios y el hombre, lo llena Cristo. Por esta razón vino Cristo. Ahora, no todos, como decía el pastor antes, pueden tener esa gracia. Son solamente aquellos que dicen, sí Señor, yo te acepto y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Como mi, como decíamos en el campo, mi señorío. Se lo entregamos a Cristo Jesús. Dependemos de Cristo, dependemos de Dios. Valga la redundancia. Amén. Les deseo lo mejor para el resto de queda del año y que el año próximo no se alejen de Dios, traten por todos los medios posibles. Cuando el enemigo venga a ofrecerle estas cosas, luces de colores, que va a llover oro del cielo y todas esas cosas, no le crean. Aquí está la palabra que los va a guiar, los va a fortalecer, les va a enseñar y los va a guiar. Él es el Señor de su vida, si usted realmente lo ha entregado. Confíe en la palabra de Dios. Dios es fiel y justo. Cantamos recién una alabanza que yo normalmente la pongo, la tengo en mi teléfono, la pongo porque la tomo como una oración a Dios en agradecimiento, porque la bondad de Dios nunca me ha desamparado. Si yo pongo mi vida así, la tengo que escribir desde el momento en que nací de nuevo hasta hoy día, hasta este instante aquí, la misericordia, la bondad de Dios nunca me ha desamparado. Ha sido fiel. A pesar de que el enemigo ha querido. No, es que esto, es que este otro, que siempre te anda poniéndote cosas por delante para que tú
abras una puerta y entre el enemigo. Dice la palabra de que cuando se limpia la casa, se echan afuera todos los demonios y espíritus que pueden habitar en ti, es limpiada. Pero tú abres una brecha. Este viene con 7. Un espíritu inmundo, dice, entra con 7 espíritus más. Y cada espíritu trae a 7 espíritus más. O sea, no son 7, ni son 49, ni son 900 y tantos. En una enseñanza que Jesucristo hace, le saca más de 2000 demonios al Gadareno. A veces nosotros cuando estamos en falta, en pecado, son miles los demonios que nos inmundan. Y Dios nos libró de eso. Por eso que nosotros tenemos que perseverar en oración y en lectura de la palabra. Y no tenerle miedo a Dios. Señor, me equivoqué, perdóname. El Señor te perdona. Una vez. Porque no puedes volver a repetir el mismo pecado. Porque si lo vuelves a hacer, es porque hay algo que está en contra tuya. Y después el problema es que vienen las dificultades. Y después decimos, no, lo que pasa es que es como todos los pecadores dicen, no, es que el Señor me está poniendo a prueba. ¿Y qué pasó con el que estuvo aquí? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con lo que Cristo hizo por ti? Dios no te va a poner a ti a prueba de qué. ¿Para probar qué? Cristo lo hizo todo por nosotros. Amén. Y esa es la certeza, la seguridad que tenemos, que el día de mañana, cuando el Señor nos llame a su presencia, Él va a decirte, pasa al gozo de tu Señor, fiel y amado siervo. Amén. Les deseo lo mejor para el próximo año, que el Señor los bendiga, que tengan unas lindas vacaciones. Y me gustaría orar, pastor. Vamos a orar por nuestro pastor. Debería ser la obligación de ustedes todos los días orar por él. Él es el que está más expuesto que todos ustedes. El enemigo siempre va a estar tratando de socavar su ministerio, va a estar tratando de perjudicarlo, tratar de hacer cosas, pero Dios es más que vencedor. Amén. Esa es la seguridad que tenemos, hermanos, que Él es por nosotros. Gracias. Si les pido, por favor, pueden estirar sus manos. Al hacer esto, hermanos, estamos conscientes, estamos en un mismo espíritu, y mi único deseo y anhelo es que el Señor los bendiga a él, su esposa, sus hijos, sus nietos, su tercera, cuarta, quinta generación, dice la palabra. Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por tu obra perfecta en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese amor tan grande que tuviste, por esas 2 seres que creaste, Señor, al principio de todo esto. Gracias, Señor, por tu amor a esta iglesia que tú la plantaste, Señor, con dolor, con sangre, Señor, con autoridad, con poder, desde lo alto, y poner a este hombre, Señor, al frente de esta iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por su amor a su obra, a tu obra, a su ministerio que tú le has dado. Gracias, Señor, porque lo has sostenido. Y, Señor, en el tiempo de tempestad, tú has estado con él en todas instancias. Señor, yo te pido en el nombre precioso de Jesús, que ese amor, esa bondad, esa justicia no se aparte de él ni de ninguno de su familia y de también, Señor, de esta iglesia el cual ministra. Señor, yo te pido que lo sigas bendiciendo, no solamente con sabiduría, sino que con salud, Señor, y con prosperidad, para que él siga predicando tu hermoso evangelio. Padre, oro en el nombre precioso de Jesús. Todo lo que sea, que salga de su boca, de su mente y de su corazón, sea para glorificarte a ti, Señor. Señor, cierro, sello, corto, Padre, en el nombre de Cristo, en la sangre del Cordero, toda arma forjada, todo yugo, toda atadura, todo muro de contención, de bendición que el enemigo quiera poner delante de su vida y delante de su ministerio. Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu voluntad en la vida de él, no del hombre. Padre, oramos por su esposa en esta hora. Oramos por sus hijas, Señor. Oramos por sus nietos. Y por esta congregación, Señor, que abra su mente, su corazón, para escuchar la voz y seguir la voz del pastor correcta. En el nombre precioso de Jesús oramos.
para tu bendición. Y Señor, gracias. Gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste por nosotros. Todo. Amén.